para que luego no nos quedemos cortos de tiempo, que nos vamos a quedar cortos de tiempo, vamos a ir empezando y así los que se han ido corriendo al baño y están haciendo cola se apresuran y bajan. Vamos a ir empezando, si te parece. También es la primera vez que José Pablo García está en las jornadas de Avilés, lo cual, bueno, seguro que es la primera, pero no será la última, estamos convencidos, porque no solamente es un autor al que hay que seguir y que está haciendo una serie de trabajos muy interesantes que ha hecho, ¿no? Sino que yo creo que en buena medida es también como representante de cosas que ahora se están haciendo y que antes no se hacían, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, eso, la adaptación de novelas, pero muy actuales, ¿no? De historia de las ciudades o eso, de Isla del Tesoro, sino de cosas que están recientes y de una forma diferente. Pero por otro lado, como es la primera vez, también quería que hablásemos un poco de tus comienzos, Sí. que decía, o sea, la próxima vez, a partir de ahí, ¿no? Como, Sí. ¿cómo hacemos? Sí quería que nos contases un poco sobre ti, ¿no? Sabemos que naciste en Málaga, que ahí empezaste a publicar y esto, pero ¿cómo fue? ¿Eras lector de cómic? Una pregunta que no ha hecho Alfonso. ¿Eras lector de cómic? Pues sí, claro, los cuadernillos, no sé qué. Sí. Pero en tu caso, ¿esto cómo surgió? Pues yo... Como quiero ser dibujante. ¿Tú cómo dijiste? Sí, yo tuve muy claro que quería ser dibujante con 6 años, o sea, sí, que es cuando empecé a leer, cuando me trajeron los Reyes el primer Superhumor o algo así, creo que fue mi primera toma de contacto. Y a partir de ahí, o sea, yo llevaba dibujando, o sea, como todos los niños te empiezan a dibujar con 3 años y yo dibujaba muchísimo, pero no estaba familiarizado con el lenguaje del cómic hasta ese momento. Y ya empecé a hacer mis primeras historietas y hasta que, bueno, publiqué. Fui muy precoz publicando también, porque a los 10 años hice, bueno, ya aparte de Mortadelo y de Super López y esto, leía también a Mingote, o sea, sin enterarme de nada, claro. Y me leí Historia de la Gente, no sé si la conocéis. Y hice mi propia adaptación, que era la historia de la humanidad, cogiendo cada capítulo del libro de Mingote y adaptándolo en una página. Y la publiqué, o sea, era una adaptación, o sea, en ningún momento confesé que procedía de ahí, pero sí los chistes y las cosas chistes que no entendía, por otro lado, pero lo interpretaba a mi manera, o sea, con la cabeza de un niño de 10 años. Pues lo fui publicando en un periódico que se llama El Sol de Antequera, de allí, que sí que es muy conocido allí en Málaga, porque mi padre era compañero de trabajo del director. Y estuve a lo largo de 30 semanas publicando allí. Hice una segunda serie que era, en vez de Historia de la Humanidad, Humanidad en la Historia, con personajes históricos también de, yo qué sé, la biografía del Cid, de Buda, de Gutenberg, no sé qué. Pero ya el director creo que se echó para atrás porque le llamaron la atención diciendo no vaya a tener al crío este de 10 años aquí publicando gratuitamente sin que... a ver si tenemos algún tipo de problema. Y eso ya me lo autoedité y lo vendí a los familiares, los amigos, en el colegio y eso. Luego saqué una serie de personajes, así muy deudores del estilo de Ibáñez y de Han, sobre todo. Y a los 15, 16 años estuve como alejado del cómic durante... O sea, seguía leyendo y tal, empecé a leer cosas como Torpedo o Cram, pero dejé de dibujar porque me dediqué a otras cosas, a la pintura y a la música. Me compré un bajo y toqué en varios grupos y eso, y ya mi actividad creativa ya estaba cubierta por ese lado, pero no paraba de dibujar en clase y tal. Bueno, hice la carrera de publicidad y al terminarla me licencié y me di cuenta que no quería ejercer como publicista ni me interesaba en absoluto. Hice un módulo seguidamente de ilustración en la Escuela de Arte de allí de Málaga. Y ya a partir de ahí, o sea, ya me volvió a entrar el gusanillo del cómic. No tenía muy claro tampoco por dónde quería tirar laboralmente, pero me volví a enganchar con el tema y sobre todo descubrí el circuito de concursos de cómics que hay repartidos nacionalmente. No sé si seguirán con la crisis y con todo esto, pero en aquel momento, en el año 2005, había muchísimos. Cada provincia tenía su concurso y entonces... me dediqué a hacer historias cortas, que era mi formato preferido. Entonces, porque, bueno,
bueno, me aficioné, o sea, empecé a poner el ojo dentro de mis preferencias en una historieta, empecé a ir a tiendas de segunda mano y a comprar todo lo que podía de, bueno, todos los Cairo, Víbora y todo eso, porque era el formato que más me gustaba, el de las historias cortas y sobre todo de esa época, años 70, 80 y tal. Y nada. Bueno, y durante un tiempo me dediqué a vivir casi exclusivamente de los concursos, que hacía. Claro, era muy agradecido hacer historias de 3 o 4 páginas y que te dieran un premio de 1.500 euros, 2.000. Entonces, durante varios años fue mi único objetivo. O sea, presentarme a concursos, ganarlos si podía y ir tirando. Sin pensar en publicar en ningún momento ni nada. Más adelante ya pensé que, digo, ya tengo una edad y debería publicar o pensar en vivir de esto de una forma profesional, ¿no? No de esta forma así tan diletante y como afición. Así que lo intenté como humorista gráfico en El Jueves, pero no funcionó, yo no estaba muy capacitado. También, bueno, hice varios trabajos, como la portada de Señor Chinarro, porque era amigo mío, y me lo pidió. Gané un premio en la Unión Fonográfica Independiente, bueno, uno de los premios de la música, pero no estaba entre las nominaciones, pero me lo dieron a mí a Mejor Diseño de ese año. Y... ¿El qué? ¿El de menos samba? El de menos samba, sí, ahí, Señor Chinarro, menos samba y tal. Y... No, una otra parte, que aquí no viene, ¿no? Sí. Es muy divertido. Sí, trabajé haciendo infografías de estos de historia de España para los coleccionables de Diario El Mundo. O sea, hice un gráfico de 2 páginas sobre el atentado de José María Aznar del 95, otro sobre Juanito Yarzábal, otro sobre el secuestro de la farmacéutica de Olot, cosas así. En cada año había una serie de acontecimientos que había que cubrir. El caso Roldán también lo hice yo, parece. Y nada, y en algún momento dije, bueno, yo lo que quiero es publicar un tomo, o sea, quiero debutar ya en el mercado nacional y hacerme un nombre y que la gente me conozca y eso. Pero no tenía ninguna obra larga, no tenía ninguno de mis guiones, siempre pensaba en formato corto y no había nada que pudiera desarrollarse para tal fin. Hasta que di con un relato de bueno, un chico, bueno, un novelista, bueno, que ahora es novelista y es compañero de piso mío, actualmente, amigo, que se llamaba Gabriel Noguera, que escribió un relato que llegó a mis manos y tal, me gustó mucho, que se llamaba Órbita 76, y entonces me puse en contacto con él para ofrecerle, como el tema me interesaba y el sentido del humor que tenía, le propuse colaborar para presentarnos en un concurso, una vez más, de la Junta de Andalucía, que se llamaba Desencaja, en el que, bueno, el premio consistía en un premio en metálico y luego la publicación de ese libro por la editorial Dibux. Y nada, el caso es que ganamos el premio, publiqué ese libro, pero bueno, tuvo una repercusión bastante limitada y... ¿Esto es después de que ganas lo del Injuve o...? Eso, no, el Injuve fue en 2009 y esto fue en el 2012, o sea, 3 años después. También lo intenté publicar todas las historias cortas que tenía, pues, no sé, creo que eran 60 páginas así, las reuní en un tomito, o sea, y en un PDF de forma digital, y la envié por varias editoriales a ver si alguna estaba interesada, pero claro, nadie quería publicar la obra de un debutante, y sobre todo una recopilación de historias cortas que cada una era de su padre y de su madre, de estilos muy distintos. Solo me contestó Paco Camarasa, de Poner, que en paz descanse, me contestó, pero tampoco fue muy firme en su decisión de publicarme. Me decía que sí, pero luego ya no me contestaba, luego que había que buscar un concepto que uniera todas esas historias, porque era todo muy inconexo, y la cosa quedó ahí y no llegó a buen puerto. Pero, pues también el mercado no... O sea, sí, ya. Nunca hay... Sí. Y el premio del Injuve, ¿qué supuso para ti? ¿Supuso algún cambio en aquel momento? No, el premio Injuve, o sea, hombre, yo los concursos me lo tomé como una motivación y una forma de no volverme loco, porque no tenía ninguna perspectiva laboral salvo dibujar y trabajaba muy esporádicamente en cosas que estaban muy mal pagadas, sí. Y los concursos me permitieron seguir adelante y no perder el entusiasmo con el tema, que podía haber abandonado mucho antes si no hubiera sido de ellos. Y el Injuve no, el Injuve me premió otra historieta, una sobre Winnie the Pooh. Sí, Winnie the Pooh en la vida real y tal, o sea que, vale... Es que todo eso se debe a Me puse a investigar sobre el personaje y descubrí que a lo largo de varias décadas el personaje de Winnie the Pooh había sido objeto de varios litigios por parte del creador, de la viuda del creador original de Winnie the Pooh,
del que compró la licencia en los años 30 y después de la Disney, que en los años 60 compró los derechos ya para hacer la serie de animación y explotar el personaje. Y hasta el año 2000 y poco estuvieron una serie de... Y quería hacer un documental sobre eso, sobre la historia de él. Pero al final pensé, digo, cómo pudo afectar toda esta historia al personaje, y entonces lo presenté como un personaje así como muy rebelde, o sea, a falta de referentes morales por parte de sus padres, ¿no? El mal ejemplo que le habían dado, se había convertido en una especie de paquirrín, así muy díscolo, así muy camorrista, así pendenciero y tal, y lo habían fotografiado en una discoteca, y esas fotos querían chantajear a la Disney, ¿no? Con tal de que para que salieran a la luz y nada, amenazarlo a cambio de una cantidad de dinero y tal, y nada. Entonces Winnie the Pooh no quiere cambiar, bueno, lo sacan de la prisión, y todo esto coincide al final con la resurrección de Walt Disney, ¿no? Que estaba criogenizado en la historia, vuelve a la vida, y la primera persona que pide tener un encuentro con él es con Winnie. Al final acaba bien porque el padre e hijo se reencuentran y nada, hay un final abierto. Bueno, no sé por qué estoy contando esto, pero era la historia con la que no, el jurado me dijo que había ganado gracias a esa historia. Y luego otra era sobre un actor de reparto español que se dedicaba, que era muy famoso, bueno, un actor ficticio que me inventé yo, que se llamaba Abelino Cifuentes, que se dedicaba a provocar errores de récord en las películas, y se había convertido en un fenómeno, y la gente iba a ver a sus películas para ir cazando los errores que iban viendo en la pantalla y tal. Bueno, un disparate. Y eso era una biografía, claro, un falso documental que había creado, y también fue otra de las obras que... Pero luego la repercusión que tiene el Injuve, claro, el tema de los premios, aunque sea uno como este, que es del Ministerio, no, por lo menos en mi caso, jamás me ha servido para... No me ha servido para nada más que para tener una ayuda económica. No, en ningún caso me propusieron publicar a partir de ahí, o ningún encargo, ni nada. Porque son esos años, los años anteriores, prácticamente le publicaban libros a cualquiera que ganara el Injuve, de hecho. Pero bueno, eso ya dicen que lo del Injuve es en 2009 ya, ¿no? ¿Cómo? Lo del Injuve es en 2009. 2009. Luego Claro, es que luego lo han enfocado de otra forma. Premian un proyecto y sí te lo publican y tal. Que es lo que hizo la Junta de Andalucía luego con el libro este de Órbita 76. Que dice que sí, que lo publicó. Pero claro, que tuvo un recorrido muy corto, y yo entré ahí en una pequeña crisis no sé qué. No estaba muy contento con el estilo de dibujo que yo tenía, y no le veía mucha salida al tema. Y eso fue lo que me empujó a hacerlo de Joselitos y... Es en 2015 ya. 2015, sí, bueno, 2014, aunque la idea vino mucho antes, en 2010 o algo así. ¿Cómo fue de esa idea de 2010 al libro de...? Es que no recuerdo el momento exacto en el que dije, voy a hacer un cómic de Joselito con estas características, ¿no? Que cada episodio tenga un estilo distinto y tal, que sea un homenaje al cómic a la vez que al personaje. Pero sí que recuerdo el momento de entrar en una librería de segunda mano, encontrar su libro saldado por €1, llevármelo en la jaula del ruiseñor, se llama, leérmelo y quedarme totalmente impresionado, ¿no? De un personaje o sea, una biografía que debía ser conocida por todos, porque digo, este hombre, esto es más grande que la vida. O sea, ha pasado de ser una historia canónica, un poco de ascenso y caída, así muy Scorsese, tal. Y luego, joder, pero es que tiene de todo. O sea, personajes célebres como el Papa Juan XXIII, como Fidel Castro, como el presidente Johnson, Frank Sinatra, bueno. Luego un éxito internacional que solo hasta ese momento lo había tenido Sara Montiel como artista, como estrella de la canción y del cine. Y luego solo fue comparable a Julio Iglesias. Bueno, eso es lo que dice él, pero no creo que sea. Ha habido más casos luego. Pero en los años 60, yo creo, representantes de España a nivel internacional, yo creo que estaban Salvador Montiel y él, poco más, ¿eh? No sé, tuvo un éxito desmesurado en Japón, en Israel, en Vietnam, bueno, en toda América. Y luego la etapa esta loca que tuvo de 8 años en Angola pegando tiros, claro que hay muchos misterios por ahí sin resolver, y que él, no sé si trata de ocultarlos y tal, porque la versión oficial es que era mercenario allí, pero él asegura que no, que era cazador para la guerrilla, para los guerrilleros que es muy raro, porque él dice que estuvo con los de la MPLA, no sé qué, pero después Leguineche, el periodista, se lo encontró por allí y escribió un artículo diciendo que había trabajado para la UNITA, que era el bando contrario. O sea, que no tiene...
Después, bueno, todo el mundo sabe que volvió a España, que montó una discoteca y tal, y lo pillaron con, bueno, el tema este de las drogas, ¿no? Que lo pillaron con una menor de edad, con un arma y con cocaína, ¿no? En el coche, y estuvo 3 años en la cárcel. Y nada, no, pero me resultó, bueno, no sé, estoy contando todo esto porque me leí la biografía, me quedé totalmente loco. Mi madre era fan desde niña de él, sus películas las veía una y otra vez en el cine, engañaba a sus tías, a sus familiares para que las llevaran. Y los discos de vinilo que hay en mi casa más antiguos son suyos, de los 60, del dúo Dinámico y de Joselito. Mi madre luego no ha sido aficionada a la música para nada, pero tiene esos discos guardados con oro en paño. Y digo, mira, por un lado, a mi madre le hará mucha ilusión que aborde la vida de este personaje. Por otro, joder, una historia que me interesa contar porque abarca muchos géneros y muchas... O sea, la ha visto de todos los colores y va a ser muy divertido llevarlo a cabo. Y yo desde siempre había querido hacer un cómic a lo Daniel Close, de ir variando de estilo y tal, y digo, mira, aquí tengo la excusa perfecta para... Pero no recuerdo en qué momento conectar esas dos cosas, pero ahí vi la excusa perfecta para poder llevar a cabo eso, una biografía en la que cada... Y además todo me encajó muy bien porque se correspondía muy bien la época que correspondía con el estilo que iba utilizando. En muchos casos no siempre pude ser igual de coherente, pero sí. Y ayudaba a contar la historia de una forma en la que el propio Joselito no se pudiera cabrear demasiado si lo descubría, porque esa es otra. Yo no le pedí permiso en ningún momento. No hablé con él, no. Porque lo propuse primero lo propuse a... Lo envié a varias editoriales y solo me contestó Fulgencio Pimentel, en principio. Y tenía mucho interés en que Joselito lo supiera, contarle que claro, cómo estaba la situación del cómic en España, que sí, no se iba a vender mucho, no sé qué, que tuviera... Y a mí no me hizo mucha gracia porque digo, joder, esto va a ser, tener a Joselito encima mientras hago esto, me va a cortar un poco la sala y tal. Y hasta que conocí en una presentación en Málaga, conocí a Jesús Ejido y le pareció muy bien la idea y todo, le enseñé algunas páginas y me dijo que adelante, que él me sacaba el libro y que no le íbamos a pedir permiso a Joselito porque no hacía falta, porque no sé, estaba el derecho a cita, no sé qué, bueno, no sé, me contó la historia y digo, pues venga, adelante. Y nada, pero se enteró y por visto se mosqueó bastante al principio, pero luego, gracias a la idea que tuvo Jesús de que el prólogo lo hiciera Jorge Javier Vázquez, parece que se calmó. Y también como está en proceso, él estaba trabajando en ese momento en el proceso en el guión para una serie sobre su vida también, pues dijo, mira, puede servir como aperitivo y tal. Y estaba muy interesado él en que yo le diera el teléfono. La primera vez que coincidimos, que fue en un programa de radio en Canal Sur, estaba muy interesado en que yo le diera el teléfono de Jorge Javier Vázquez para darle las gracias por el prólogo tan cariñoso. Y yo digo, bueno, sí, pero lo que pasa es que yo no tengo su teléfono. Jorge Javier es amigo o sea, la mujer de Jesús Ejido, el editor de Reino de Cordelia, es amiga del novio de Jorge Javier, entonces, o del marido. Y había estado en Jorge Javier había estado en la boda del editor y todo, no sé, bueno. Luego lo más gracioso es que Garrido, ¿cómo se llama? Garrido, el escritor de... volviendo del Festival de Gijón, de la Semana Negra de Gijón, con Raúl Guerra Garrido. Vale, Jesús le comentó que dice, pues este mes vamos a sacar, estaban hablando así y tal, y vamos a sacar una biografía de Joselito y tal, en cómic, bueno, le contó un poco la historia, y dice, Joselito, pues mi hijo quedó el otro día con él para escribir el autor del guión de la serie esta, si se hace algún día, porque llevan ya 15 años con ella y tal, era el hijo de Raúl Guerra Garrido. Y creo que gracias a él, Joselito se enteró, porque le llevó un ejemplar y cogió un mosqueo mental. Bueno. No supiste nada, no. Luego ya recibiste... Bueno, no, él se calmó. Porque se dio cuenta que estaba hecho desde el cariño y la admiración. Pero claro, o sea, si hubiera hecho el cómic de una forma lineal, sí, yo creo que hubiera sido un tema más delicado, pero al utilizar muchos estilos y a presentar a Joselito como un macarra en una historieta, en otro episodio con un tono más naif, en otro como si fuera un superhéroe, en otro tal, pues ya yo creo que se armó tan cacao, porque tú terminas de leer el libro y no sabes quién es Joselito, ni él creo que lo sepa. Un compendio ahí, un crisol, un rompecabezas totalmente inabarcable, tal, que yo creo que eso le provocó un poco de confusión, vamos, y me benefició en el sentido de que no me ha denunciado hasta ahora. Y tengo muy buena relación con él, he llegado a quedar con él, con su mujer me whatsappeo de vez en cuando, nos felicitamos los cumpleaños y esas cosas, mi madre también,
Así que... Oye, Sí. lo de los cambios de estilo y del libro, que yo creo que es una de las cosas más divertidas, interesantes y yo creo que está muy bien. Y esto como... ¿En qué momento se te ocurre, bueno, la biografía que ves está muy bien, la autobiografía te mola y esto y tal, pero luego hay un trabajo de creación que es de transformar, no es una adaptación, es otra historia diferente. ¿Cómo fue que...? Lo he comentado antes que la conexión, no sé en qué momento fue, realmente. Pero yo empecé a trabajar, esta fue de las primeras, la de Joselito en La Habana, claro, que le pilló justo la llegada de los revolucionarios a La Habana, le pilló, o sea, le pilló a él. Claro, en el mismo momento en el que estaba Fredo y Michael Corleone, ¿no? En la fiesta aquella también, pues Joselito estaba en ese momento allí, en La Habana. Entonces, ¿qué pasó? No, bueno, esta es la primera historia, así que... Pues esta fue la primera, creo que de las primeras que hice, esa y la del brasero del principio, el accidente que tuvo, que se cayó de cara y se quedó deforme. Y tal, imitando a Edward Gorey, y aquí un estilo de línea clara, así medio un poco difuso, ¿no? Más bien ochentero, así, pero bueno. Fueron las primeras porque me resultaban más llamativas y más fáciles de hacer y tal. Pero luego había estilos que no sabía, en ese momento, cuando empecé a hacer lo que fue 2010 o así, no sabía. Y entonces lo dejé un poco en reposo estuvo como 3 o 4 años sin tocarlo. Era como mi gran proyecto que pensaba que no iba a llevar a cabo nunca. Y nada. O sea, empecé a trabajar en esto porque vi que sí que se podía establecer una conexión entre la lista de estilos y de autores que quería mimetizar y homenajear y tal, con los episodios de la vida que iba a tratar en el libro. Entonces empecé a hacer una conexión. Algunas sí estaban más forzadillas, pero la mayoría me cuadraban bastante bien y ayudaban a contar la historia lo mejor posible. Eso creo, sí. Yo no sé si lo entendería, como tú dices, en todo caso no se enfadó. No se enfadó. Y mira que, joder, contar el episodio este del drama carcelario así, con estilo de líneas chungas y tal, pues fue un poco delicado. O dibujarlo a él metiéndose una raya de coca, no sé, son cosas que digo, esto en el momento que lo vea... Aunque yo jamás pensé que iba a llegar a sus manos, digo, esto no... Él estará a sus cosas con sus vinos y su bodega y tal, y digo, no, creo que se vaya a leer un tebeo ni vaya... Pero sí que le llegó... Por culpa del hijo de Guerra Garrido, ¿no? Y tuvo bastante repercusión el libro, ¿no? Porque inmediatamente se habló mucho de él, tuvo una siguiente edición muy rápido y todo eso. Sí, demasiado rápido salió la segunda edición, porque parece que no se vendió tan bien como pensaba. O sea, se pidió muchísimo, se agotó la primera edición porque FNAC pidió de entrada 500 ejemplares, que se vinieron muy arriba. Y luego, claro, salió la segunda, pero llegaron acto seguido, empezaron a llegar las devoluciones y esas cosas. No sé a día de hoy cuánto se han vendido, pero no se ha vendido demasiado bien. Que a mí me sorprende porque yo digo, este libro está hecho para que le guste a todo el mundo, porque es que abarca todos los estilos. Ingenuo de mí. Y yo pensaba que el personaje de Joselito era lo suficientemente interesante como para que la gente le llevara a la librería. Lo que pasa que luego mucha gente me ha confesado que tenía muchos prejuicios con el personaje porque no le interesaba nada y le remitía a la época del franquismo y tal, pero era como el ídolo niña, como era Marisol en el ídolo niña y tal, pero con una evolución absolutamente diferente. Claro, porque Marisol siguió luego y la gente sí conectó con... Bueno. Claro, pero lo de este hombre era... La historia es muy divertida, pero eso ya realmente no lo suele ser si tienes que vivir. Claro, yo con Marisol sí que no me hubiera atrevido porque... No, porque de Joselito no sé si abusaron, pero no es lo mismo contar el abuso de un niño como él, de que no le daban de desayunar, a lo de Marisol, que fue mucho más crudo y aparte... Ella es más recelosa de su vida privada, Joselito... Ahí hubieras tenido problemas. No, Joselito no le importa salir contando, yo qué sé, lo de la cárcel o lo de Angola en un programa de televisión, de estos de folclore, pero Marisol sí que no aparece, lleva desaparecida 40 años, yo creo que sí que montaría en cólera y me hubiera buscado un problema. Oye, ¿y inmediatamente después te llaman para hacer lo de la guerra civil de preso? ¿Entre medias? Pues No, fue hasta... A ver, se publica lo de Joselito en mayo, puede ser, abril, mayo, y ya en junio ya me llamaron de Random House para proponerme lo de la guerra. Y nada, yo me sorprendió mucho porque digo, joder, el trabajo de Joselito no creo que sea...
Aunque por otro lado, claro, es que lo pienso, a ver, yo lo de Joselito lo hice como una forma de despedirme del cómic porque digo, joder, el mercado es el que es, no me voy a poder dedicar a... No voy a poder vivir de esto en mi vida porque las ventas hablan por sí solas y voy a intentar hacer un portafolio para... utilizando muchos estilos para demostrar lo que soy capaz de hacer y tal, y con vistas a trabajar en la ilustración o lo que fuera. Pero no para hacer cómics porque tampoco tenía ninguna idea ya en un cajón, ni sabía yo qué hacer con mi vida. Entonces, eso sí, claro, lo de Joselito empezó como una broma porque había episodios que son así muy delirantes, muy tal, pero luego había que contar, yo qué sé, el secuestro de Joselito lo conté con un estilo así, que un poco tirando a brecha y tal, así era como un drama político y tal, y luego su hermano estuvo trabajando en un pantano llamado el Pantano del Generalísimo en Benajever, y estuvo con varios presos políticos, ¿no?, en la posguerra, que eran tratados como esclavos, pues, construyendo el pantano. Luego había estaba el episodio, el tema de la guerra de independencia de Angola, la revolución cubana. Y digo, mira, pues ciertamente, o sea, empezó esto como una broma, pero sí que hay temas serios dentro de este libro que están tratados con dignidad. Y tal, y digo, mira, por ese lado sí entiendo que pusieran el ojo sobre mí, pero también me sorprendió porque hay mucha gente que se dedica al tema histórico en el cómic y al tema social y no sé, que hubieran sido bastante adecuados para hacer un proyecto como este. Pero en un principio me pareció una barbaridad porque se trataba no era una novela, sino un ensayo, y un ensayo densísimo además, porque digo, esto no hay forma humana de adaptarlo ni nada. Y claro, como no tenía otra cosa que hacer, pues dije que sí. Sí. Había que... ¿Dices que sí y entonces te lo habéis hecho o cómo es? ¿Cómo? Preston. ¿Dices que sí, te dan el libro o cómo es? Sí, no, me pidieron que hiciera 4 páginas de muestra para enseñárselo a Preston y para convencerlos porque él no quería. En un principio le parecía... No es lector de cómics desde nunca, o sea, dijo que de niño había leído alguno, pero que le parecía un disparate porque... No porque fuese una frivolidad, pero sino porque le parecía ridículo, es la palabra que dijo, que no me parece muy acertada. Y que pensaba que sus colegas historiadores se iban a reír de él por haber hecho un TVO, ya, para que veas tú la visión que tenía entonces. Entonces le mandamos 4 páginas y les convencimos y ya me puse mano a la obra. Y ya a partir de ese momento no supe nada más de Preston y prácticamente de la editorial ni nada. O sea, yo me puse a trabajar, estuve 7 meses para hacer este libro, que la verdad es que no entiendo cómo lo hice. Me jugué la salud mental y física también. Y fui entregando páginas y a razón de, creo que eran 2 cada mes, enviaba 2 capítulos o algo así. Eso fue un ritmo un poco frenético. Al final yo pensaba que me iban a llegar todas las correcciones de golpe por parte de Preston porque no recibía ningún tipo de feedback, pero no, tuve que cambiar un par de cositas. Y nada, no, un libro del que estoy muy satisfecho. O sea, no a nivel gráfico porque hay páginas que me dan mucha vergüenza porque la hice como... había días que me cargaba 3 páginas seguidas o algo así. Entonces el aspecto visual, pues no la verdad es que no me atrevo a mirarlo mucho, claro, porque me da un poco de... Y me da coraje que haya sido el libro que más repercusión haya tenido de los que he hecho, porque hay cosas de las que me siento más orgulloso que han tenido muy poca repercusión. Pero como material didáctico en la escuela está sirviendo ha servido para meter a Paul Preston, que hasta ese momento era un autor de mamotretos, claro, de libros de 1000 páginas y tal, y no hay forma en un bachillerato de plantarle a los niños que lean un par de páginas porque no hay tiempo realmente para... Y con la guerra civil se pasa de puntilla. Y en este caso sí, me han metido a Paul Preston con vaselina a través de mis imágenes. Y hay muchos profesores de bachillerato que me han dado las gracias porque gracias a este libro se han podido enterar de todos los conflictos del siglo XIX, ¿no? De todo el conflicto agrario, industrial que hubo a lo largo de España y tal. Porque en el primer capítulo se cuenta todo, ¿no? Sí, lo cual demuestra cómo estamos, ¿no? Porque si los profesores tienen que leerse el TVO para saber cómo estaban los conflictos sociales en España al principio del siglo... ¿Cómo estaban? No, que los niños, ¿cómo sean? No, los profesores, me habré explicado. Seguro que también. Pues también, seguramente. Esto como es el programa de segundo de bachillerato me imagino. No, y no te encontraste con muchos problemas
Porque tenías mucho texto y tenías que... ¿Te dieron un número de páginas o alguna cosa para...? Sí, me dijeron que entre 200 y 300, entre 200 y 300 que tuviera la cosa. Y la verdad es que no tuve un plan de... O sea, no lo desglosé por página ni nada, sino que fui trabajando sobre la marcha porque tampoco tenía mucho tiempo. Y fui trabajando capítulo por capítulo. O sea, me lo leí de un tirón y luego sí, pero no hice como una escaleta ni nada parecido, ¿no? De hecho, hay un cambio estilístico un poco llamativo, bueno, que no llama la atención porque está en bitono y es todo muy sobrio y tirando a un estilo muy austero. Renuncié un poco a cualquier tipo de... cualquier tipo de autoría, así, ¿no? De marcar territorio con mi estilo ni nada, porque no... Pero sí, los primeros episodios son como más humorísticos, ¿no? Es un dibujo como más... Y poco a poco se va volviendo como más documental y más frío, con un carácter así como más aséptico. Claro, a mí me gusta más, ¿no? Esa idea de por el distanciamiento. Claro. De texto y... Sí, buscando ese distanciamiento y porque había cosas que no se podían contar con monigotes porque digo, esto no tiene ninguna gracia. En algún momento puntual sí creo que hay una discusión entre Indalecio Prieto y Negrín, creo, que sí que lo hice en plan TV o así con monigotes, pero porque no se podía... Porque eran muchas páginas y no sabía cómo resumir todas las diferencias que tenían entre ellos. Pero básicamente el estilo que hay a partir del tercer capítulo ya es todo así como muy a carape, así muy documental, así como... ¿Y qué te decían cuando ibas enviando páginas a la editorial? Es que no me decían nada, es que no. No sé quién manda ahí, porque Random House es una cosa inabarcable. Bueno, son 8. Estuve en Barcelona, en el edificio, y son mucha gente trabajando allí, un edificio enorme, yo qué sé. Luego conocí a mi editor, una vez acabado, ya me enteré quién era mi editor y sí hablé con él y todo, pero en ese momento no sé. Ya para el siguiente proyecto sí, el trato fue más cercano entre... También lo que pasa con Random House es que yo enviaba un correo y me contestaba otra persona porque ya se había ido la chica que contactó conmigo, se llamaba Chisca, creo, que era la editora de Debate en ese momento, duró 2 meses y luego los correos me los contestaba otra persona y al poco tiempo otra persona y digo, bueno, entonces yo ¿qué es esto? Estoy escribiendo aquí no sé, ¿alguien está leyendo esto? ¿Lo están supervisando? Porque parecía... Era un poco raro todo. No, y luego ya el siguiente sí, Preston me escribió para agradecérmelo, no sé qué y tal, y ya tuvimos una relación un poco más cercana y le pregunté algunas dudas para el cómic para el de Guernica, que precisamente está aquí detrás. ¿Cómo fue la recepción del anterior? ¿De cuál? El de la Guerra Civil. El de la Guerra Civil es que funcionó como un tiro desde el principio. Sí. Entonces, muy bien, ya la segunda edición salió al momento, creo, y ese mismo verano salió un 4, no sé, se vendió muy bien. Y ya ese mismo verano ya me propusieron la adaptación de un ensayo de Preston que no era muy conocido porque no había visto la luz en formato libro, estaba en formato físico, estaba solo para Kindle y tal. Y era muy cortito, además, eran 40 páginas o así. Entonces me lo pasaron para ver si se podía hacer algo con eso y yo me lo leí y digo, pues claro, sí, claro, y vamos para adelante. Aparte, que Preston tenía mucho interés en hacerlo porque era un texto del que estaba muy orgulloso también y porque había Xavier Irujo, que es el mayor entendido sobre el bombardeo de Guernica, había descubierto unos nuevos datos sobre las cifras de muertos, y el propio Preston había seguido investigando sobre el tema y había... Sí, que de esa versión del 75 aniversario, pues... Había unas cuantas páginas más y consideraba que sí que sería importante actualizarla. Así que es una versión ampliada de la original, claro. Y aquí ya que si el otro le había gustado, no quiso meter la mano en algo y decir que Preston, en esto. El segundo no se sintió ya interesado. No, le hice consultas de tipo técnico, de, yo qué sé, los aviones del bombardeo, los modelos, yo qué sé, algunos personajes de los que no encontraba absolutamente nada, no sé... Pero cosas así, ya de narrativa y todo eso, no, porque... no sé. Interesaba, ¿no? Sí. Bueno, ya lo veré al final, ¿no? ¿Qué lo vio editado o lo vio antes de que lo editaseis? Es decir, ¿el se lo mandaba a él para que...? No, sí, él lo supervisaba todo y el de la guerra también, todo, sí. Y nada. ¿Y te comentaban si decía algo...?
Sí, cambiar 4 cositas siempre. Era algo de algún dibujo, que en el uniforme que estaba mal o no sé, sí, no sé, pero cosas sin importancia, además. ¿Y la documentación te fue complicada o que ellos te daban No. una editorial o tú? No, yo tiré mano de enciclopedias sobre la guerra civil, bueno, internet. Sí, yo por mi cuenta, sí. Sí, me pasaba el día en la biblioteca, buscando, sí. Porque, claro, es un trabajo hecho a partir de fotos, claro, porque de otra forma no, no puedo, no es ciencia ficción, ni es cómic abstracto, claro. ¿Y esa parte de la parte de documentación y esto te divierte o es un coñazo? Pues que no lo sé, claro, o sea, hay veces que echo de menos un poco estar más relajado con ese tema. Porque siempre hay muchos fanáticos de la historia y tal que buscan los tres pies al gato y ya te están rajando en foros de... Hice un cómic hace varios años sobre Blas de Lezo y tal, y me pusieron a parir en Foro Coches, me acuerdo. Que yo pensaba, es una cosa que había hecho a nivel local y pensaba que no iba a tener repercusión, lo colgaron gratuitamente por ahí, y es que digo, era 500 personas poniéndome a parir, a mí personalmente digo, pero bueno, yo no he hecho nada. Era por el tema de los uniformes, de las armas, no sé qué, digo, pero vamos a ver. Que estaba hecho de una forma muy blanda, claro, porque era para niños, o sea, que era una cosa, pero cualquier... Y con el tema de la guerra civil, claro, yo tenía un poco de miedo a tener que dar... O sea, pues sabía que iba gente que me iba a criticar ya directamente por el tema que era, ¿no? Que si hacía falta otro cómic sobre la guerra civil o cosas así, ¿no? Así que... ¿Eh? No tuviste, la última hora era adaptar un ensayo anterior. Digo, no tuviste respuesta por eso, ¿no? Negativo. Sí, bueno, hay gente que no soporta Preston y tal, por su... claro, entonces... Por bien directo. Sí, si buscas en los comentarios de Amazon o de cualquier plataforma donde la gente pueda dar su opinión, pues sí que sí, habrá alguna crítica al respecto sobre que es muy maniqueo, no sé qué, que yo creo que no lo es, vamos, que es bastante... O sea, no equidistante porque la equidistancia no existe, ¿no? Es como... O sea, ¿Cómo vas a ser equidistante? no se puede ser equidistante. Los nazis y los demócratas, ¿qué distancia hay? Claro, o sea, porque realmente no son dos bandos, sino un bando atacando a todo el pueblo, ¿no? Fíjate, bueno, pero... Sí, oye, porque si nos avanza el tiempo, porque como está siendo muy interesante, esto corre, Pero Preston en ese sentido es bastante sensato, o sea, vamos, no es... O sea, es tendencioso, pero de una forma moderada, pero sí que busca cierta comprensión. O sea, no tiene mucha simpatía por la derecha, pero sí intenta comprenderla, ¿no? Las razones y tal. Y también es bastante crítico con el bando republicano, sí que yo creo que le da bastante cera, no sé. Esta página que tuviste que dibujar aquí avioncitos y estas de las que dices que necesitaste... Sí, bueno... Tampoco era muy difícil, pero era por molestarme. Vamos a ver. ¿Te asegurase que Era porque hiciera algo y estuviese una tarde escaneándome fotos, porque realmente si tú te pones a buscarlo encuentras. No era tan complicado. Pero por otro lado necesitaba un poco de contacto humano y digo, mira, vea, así ya tengo la excusa de escribirle y de preguntarle qué tal. Y hasta que haces Soldados de Salamina, que son las imágenes siguientes, haces algunas cosas, ¿no? Que la travesía africana en el SA-600. Sí. Con Álvaro Campo, creo. Sí. Sí, Ediciones del Viento, eso fue una idea de... ¿Y eso? Sí. Es un proyecto muy bonito, pero vamos, que yo no hice nada, hice 16 páginas, planchas muy pequeñitas, ilustrando cada uno de los capítulos. Pues una aventura de 4... ¿Cuántos eran? 6 amigos que en el año 71 atravesaron en un par de 600 toda África, desde Marruecos hasta Ciudad del Cabo. Y nada. Ahí solo me pasaron de documentación algunas fotos que hicieron durante el viaje y unos vídeos, unas grabaciones en Super 8 y tal. Y son todas las aventuras, claro. África, o sea, todos los países prácticamente estaban en guerra en ese momento. Incluido Angola, que en ese momento Joselito se encontraba allí. O sea, ya es por establecer conexiones entre una obra y otra. Pero Angola sí que la evitaron, Pero sin embargo, Uganda sí lo atravesaron en tiempo récord, en 24, 23 horas, sin dormir y tal, ahí a toda leche, porque estaba Idi Amin Dada ya comiéndose a la población. ¿Y el Vidas Ocupadas, el de Palestina, ese cómo fue? Eso fue porque me llamó Ricardo Esteban, para decirme que Acción contra el Hambre tenía mucho interés en hacer. Estaba buscando algún autor que le pudiera servir y tal, y se le habían propuesto no me acuerdo. Me dijo una serie de autores y tal, algunos le habían dicho que no. Pero luego le enseñaron el libro de Joselito y ya se animaron a que fuera yo el encargado. Y nada, era un proyecto, ¿no?, que consistía en... Bueno, lo que querían es que alguien
en un viaje de 10 días por Cisjordania y Gaza, un dibujante que fuera allí, que no tuviera, que aportase una visión distinta al día a día de los palestinos y cómo les estaba afectando la ocupación por parte de Israel. Entonces tenía que tener forma de cuaderno de viaje, pero también contar los temas, los proyectos que estaban llevando a cabo allí, Acción contra el Hambre, que estaban relacionados con la seguridad alimentaria, con la falta de agua en Gaza por los acueductos que estaban destrozados. ¿He dicho acueductos? No, los acuíferos. Después la integración de la mujer, y eran 4 o 5 temas que tenían que estar sí o sí ahí también. Y nada, hay que contarse mis anécdotas durante el viaje y también poner un poco en contexto histórico todo el tema del conflicto. Y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora también, que agradezco mucho que contasen conmigo. Lo que pasa es que fue un poco marrón también, porque es un tema delicado del que hay gente que no quiere que se hable, o sea que ya me llegaron críticas. Bueno, pero eso va a ser inevitable. Eso siempre es inevitable. Y nada, lo que pasa es que, claro, el problema de este cómic es que Acción contra el Hambre quieren mantener buenas relaciones con... ¿Se ha ido, no? Ah, no. Quieren mantener buenas relaciones con el gobierno de Israel para que le sigan dejando hacer sus proyectos allí con tranquilidad y tal. Y había que ser un poco cauto, ¿no? Querían que utilizar un humor muy amable, muy sutil y tal, y que no fuera muy beligerante el tono y que no... O sea, que contase las cosas, pero no de una forma activista. Y claro, no, eso me trajo mucho quebradero de cabeza porque todas las páginas me las revisaban punto por punto a ver si había alguna cosa rara que pudieran echarla para atrás. Claro, no convenía. ¿Y la parte física, el viaje y eso, cómo fue? El viaje fueron 10 días con una agenda apretadísima, ¿no? Porque cada día había que visitar a un asentamiento israelí, a unos beduinos, a un proyecto de mujeres que... No sé, ¿no? Que estaba... sí, la verdad es que no tuve tiempo para... Creo que un día, bueno, claro, aparece en el cómic, no me puedo inventar las cosas, pero un día sí fui a Ramallah y estuvimos ahí haciendo el tonto, pero que el resto de días era todo como muy... Estaba todo muy bien estructurado, claro, y no había tiempo para la dispersión. Pero que sí, bueno, tomando fotos, tomando notas, claro, y viendo... Y cada anécdota, cada cosita que me ocurriera, viendo cómo si la podía meter en el cómic de alguna forma. Sí. No fue un viaje de placer, claro. Y aparte lo que ve allí, como es tan crudo y tan desagradable, que claro, que termina... que claro, me afectó bastante, sí, un tema... Pero no. ¿Y quedaste contento del libro? Sí, claro, pero lo tuve que hacer a toda prisa, que es un problema que tengo con los trabajos de encargo, que luego me da mucha vergüenza que la gente los vea, porque no les doy el acabado, por falta de tiempo no les doy el acabado que me gustaría. Que eso sí... Que al final me he podido resarcir ese tema con el del 2 de mayo, pero me he tirado 6 meses para 36 páginas, que no es una cosa que no... Bueno, y con este sí pude estar todo el tiempo que yo quería, no me presionaron demasiado. ¿Aquí vuelves a la Guerra Civil? Vuelvo a la Guerra Civil, sí. ¿Cómo fue? ¿Te llamaron de la editorial? ¿Te llamó cerca? Me llamó, bueno, el editor de... Es que claro, el Reservoir Books también forma parte de Random House, igual que Debate. Y nada, ya por seguir con el filón de la Guerra Civil y en vez de buscar otro autor, pues mira, el que ha hecho estos libros. Y nada, me lo propusieron, pero claro, un encargo muy distinto, claro, no es lo mismo adaptar una novela, y más una novela como esta que permite, o sea, que están, no sé, que mezcla autoficción con periodismo, con crónica, con documental y tal, que permite mucho lucimiento por parte del dibujante. Y nada, bueno, también... ¿Aquí sí te dieron tiempo? ¿Cómo? Aquí sí, tenía como año y medio y tal, y tardé ese tiempo. O sea, esto es como las maletas, un viaje. Si tienes 2 días, si tienes 5 minutos para hacer una maleta, lo haces en ese tiempo, y si tienes 2 semanas, va a tardar 2 semanas en hacer la maleta, ¿no? Pues pasa un poco aquí, que dependiendo del tiempo que tenga, pues ya me organizo. Y aquí te dan un bestseller y un libro muy conocido, hay versión cinematográfica y esto y otro. Claro, y sí. Entonces, bueno, vale. Y entonces viene Javier Cercas y te dice algo. No, de Javier Cercas no supe nada hasta el final, hasta que acabó el libro. Bueno, yo creo que más allá, hasta que se presentó en Barcelona, en el Salón del Cómic. Yo no lo conocí, ni me escribió, ni nada. Pero se mantuvo un poco al margen, no intervino en el cómic, igual que no intervino en la película cuando se hizo. Creo que se pasó un día por el rodaje, pero no dijo nada, porque lo considera como una obra aparte, que no va a estropear a la suya ni va... O
Sobre todo porque, claro, su libro es tan conocido, ha sido un bestseller, ha vendido, no sé, 5 millones de ejemplares, creo, en todo el mundo, o algo así, que no, yo creo que no le importa, el que no lo haya leído ya no ha tenido tiempo y no le importa que la gente aporte su visión del tema. Pero sí que fue un acierto, el tema de la adaptación del cómic yo creo que sí, porque el lenguaje del cómic permite sacarle mucho partido a nivel gráfico a la historia, claro. Y a mí me permitió hacer una cosa que me gusta mucho, que es cambiar de un poco de estilo y tal, y no aburrirme así. Con el tema, bueno, el tema de los saltos temporales también que hay, ¿no? Porque la historia ocurre en el presente, en los años 30 y 40, y luego en el tercer capítulo hay partes que ocurren a finales de los 70. Y asignarle un color a cada uno de esos espacios temporales me resultó muy divertido eso. A mí lo que me comentaba es divertido porque en aquella mesa que tuvimos de historia y cómic en Barcelona... Ah, claro, es verdad, claro, sí, no me acordaba. Me hizo gracia porque es el tipo ideal para que lo adaptes, ¿no? Porque yo recuerdo que le pregunté, ¿por qué tú dijiste? O alguien te preguntó, ¿y cómo fue eso, no? Y tú dices, no, yo se lo mandé un mes antes a ver qué pensaba, y se dijo, yo lo dije muy bonito. Y yo, ¿pero qué comentaste? No, nada, muy bonito. Y claro, se insistía un poco, y él dijo, a ver, pensad una cosa. Cuando se hizo la película, una noche estábamos haciendo la película, un día estaba pensando y todo esto, y me llamó el director y me dijo, oye, que hemos cambiado tu personaje. Y yo digo, ¿cómo que lo habéis cambiado? Sí, ahora en lugar de ser hombre va a ser mujer. Y yo digo, pues bueno. Y a mí me dio igual, no. ¿Por qué me iba a preocupar lo que hiciese en una adaptación en cómic, ¿no? Que es como la cosa ideal, hagáis lo que hagáis, a mí no me preocupa, que quede... Claro, y eso que una película, además esa película la cogieron para representar a los Goya, bueno, a los Oscars, ¿sí, no? La preseleccionaron, pero luego no fue. O sea, que fue una película que tuvo bastante éxito a rebufo del éxito que ya había tenido la novela. En cambio, un cómic no, o sea, yo creo que no le interesa a nadie. O sea, no tiene la repercusión de una película. En algunos casos sí hay cómics que sí que trascienden más al público masivo, pero en este caso yo creo que a Cercas le da un poco igual. Y tuvieron que tirar, bueno, esto está feo, ¿no? Tuvieron que tirar un poco de él para que fuera a presentarlo conmigo y eso, y que apoyara el libro, porque no. Nada, es majo, hombre, es muy majete, sí. Pero no le interesa, el mundo del cómic no le interesa prácticamente nada y estaba perdidísimo allí en el sound del cómic, aquí con tanto friki, no sé qué, digo, bueno, tampoco. Hombre, teníamos alguna caseta haciendo mucho ruido al lado, pero el ambiente que había en el salón ese año no creo que fuera demasiado... Bueno, sí, había mucho merchandising. Ah, sí, estuvo cómodo, sí. Sí. Y bueno, que nos queda muy poco tiempo. 2 de mayo. Bueno, acabas el soldado de Salmina y esto, y ya te viene el 2 de mayo inmediatamente, ¿o...? No, pasa mucho tiempo, porque yo hice varias cosas mientras, bueno, cosas a nivel local y eso. Prefiero no hablar de ellas por si... No, porque se puede acceder a ellas, no, porque si buscas las encuentras, pero... ¿La Victoria y todo eso, no? ¿La cómo? ¿La Victoria y todo eso? Sí, por ejemplo. O una serie de cómics que estoy haciendo para Unicaja, que el primer PDF está disponible para descarga gratuita y me parece horrible, o sea, pero también porque lo hice, lo hice en unas condiciones un guión medio improvisado por un señor que tenía muchos problemas personales, que era medio poeta y me han dado unas cosas un poco disparadas, o sea, no sé. Niños hablando como adultos, cosas así, digo, bueno, un enfoque un poco raro. Para explicarle a los niños cómo en qué consiste un plazo fijo, los tipos de préstamos hipotecarios, no sé qué, bueno, unas cosas de verdad. Pero bueno, no, esto me llegó, lo del 2 de mayo me llegó a finales del año pasado y tal, o sea, fue Jesús Ejido que me comentó que sí, que el Ayuntamiento de Madrid quería hacer algún cómic sobre Galdós, ya fuera la biografía o alguno de los episodios nacionales o alguna novela, no sé qué, para adaptarla en un cómic de 30 páginas. Y digo, bueno, 30 páginas... Y entonces pensamos que sí, que lo más oportuno, ya que iba a salir para la Feria del Libro de Madrid, era hasta el 2 de mayo, ¿no? Que no tenía... Bueno, el 19 de marzo y 2 de mayo, que es el tercer episodio de la primera serie. Y así que nada, me puse mano a la obra y nada, intenté hacer una cosa que siempre he querido, que es un cómic de toda la vida, un cómic de aventura franco-belga, ¿no? Histórico, ¿no? Con un personaje que fuera el héroe de una serie completa, que claro, que en el caso de Gabriel de Araceli, realmente sí es el protagonista de 9 novelas, claro, y que podía ser perfectamente una obra más grande.
en algunas viñetas de este cómic pongo algún asterisco, como si hay algo que no se entiende, poner asterisco, ver la corte de Carlos IV. También para darle alguna idea al Ayuntamiento de Madrid, si me quiere contratar para hacer otro TVO posteriormente y seguir esta serie, pues ya se lo dejo un poco en bandeja. Y nada, no, la verdad que me he divertido mucho haciéndolo, por eso, porque he cambiado un poco de registro, he hecho una cosa así como más infantil, así más fresca. Han sido 36, porque en 30 era demasiado poco. Es que no sé cómo, claro, digo, cómo se pueden contar tantas cosas, el folletín de la niña y de, bueno, meter el motín de Aranjuez, luego la entrada triunfal de Fernando VII y luego el 2 de mayo en 30 páginas, me pareció un disparate. Contando además todo el tema de la huerfanita que va a casa de sus tíos malvados y tal, y el niño va a ir a la ciudad a rescatarla y tal, claro, es que son muchas cosas. Pero yo creo que me ha quedado muy bien, no sé, de ritmo. También me he beneficiado de la cuarentena, del COVID, que me ha venido muy bien en este caso, que está muy feo confesarlo, pero sí, si no, no lo hubiera terminado. O no lo hubiera podido hacer de la forma que yo quería hacer, con línea clara y con muchos detallitos y sí. Lo tengo aquí, pero es que es tan pequeño, es que es un libro de 22 por 17. Claro. Ahora os lo enseñaré, vamos. Formato ejido. Formato ejido que yo no lo entiendo, podría haber sido un poquito más grande y respiraría mejor todo. No, pues, joder, que se me ha salido el tiempo. Bueno, has acabado ya el documento, ¿qué haces? Ahora ando con lo de Unicaja y no sé, y si tengo tiempo libre, me gustaría llevar a cabo algo personal. Llevo ya 5 o 6 años sin hacer nada propio, y no sé. Pero que no sabría adelantar nada, o sea, no... Lo de la Nao Victoria, bueno, que va a ser una serie de 7 episodios, llevo 2, y estamos contando, bueno, el suegro de mi hermano, que es el vicepresidente del Foro por la Paz en el Mediterráneo, el que está escribiendo el guión, y estamos contando en distintos fascículos toda la vuelta al mundo de Magallanes, y nada, es que con eso estoy. No. Pues muy bien, pues como decía al principio, esta es la primera vez. Nos ha costado llegar hasta aquí corriendo y dejando cosas por el medio y esto, sí. Pero bueno, la próxima vez, como ya será a partir del 2 de mayo, va a ser seguramente, podemos centrarnos mucho más en un montón de cosas, como las tan interesantes, la diagramación de las páginas que haces, la puesta en página, cosas así, porque es muy complicado también que tratar con mucho lo que es el texto, como el cooperativo, tener que... Cosas interesantes de lenguaje que no pero que lo haremos la próxima vez, seguro. Y bueno, eso, darte las gracias por haber venido hasta aquí, que en tiempos difíciles es complicado, sabemos, y bueno, este es el comienzo. Va a estar luego firmando también con Museo afuera a las 9, en las 2 mesas de allí, porque sabéis que aquí solo puede estar uno, entonces para que no haya que moverse dejamos al último, y ya sabéis el sistema. Bueno, darte las gracias de la forma que lo hacemos siempre aquí, que es dándote un fuerte aplauso.